Me llamo Soledad Remedios Vázquez Moreno y tengo 69 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale like si alguna vez te has sentido rechazada por tu propia familia. A mi yerno Emilio le prohibió a mi nieto Sebastián abrazarme, y la razón me rompió el corazón en pedazos que todavía estoy recogiendo. Pero déjame contarte toda la historia, desde el principio, mija, porque esto que me pasó tiene raíces más profundas que los Hauebets milenarios de Tepoztlán, mi pueblo querido, donde nací entre volcanes y leyendas. En cuando mi hija Paloma se casó con Emilio Castillo hace 12 años, yo pensé que había encontrado al hombre perfecto. Era médico, educado, venía de familia acomodada de la Ciudad de México, trabajaba en un hospital privado y tenía esa manera de hablar pausada y elegante que impresiona a cualquiera. Mi Paloma lo miraba con esos ojos brillantes de mujer enamorada, y yo, como buena madre, solo quería ver feliz a mi hija en la boda. Fue en el jardín de mi casa, esa casita de adobe y tejas rojas que había sido de mi abuela Crescencia, con el patio lleno de bugambilias moradas y el altar a la Virgen de Guadalupe, donde todas las mañanas prendía mis veladoras. Emilio se veía incómodo entre mis comadres del mercado, entre los mariachis que tocaban las mañanitas, y el olor de los tamales que habíamos estado haciendo desde las 4 de la mañana. Es muy folclórico todo esto, le escuché decir a su madre, doña Rebeca, una señora flaca como vara de ocote, que me miraba como si fuera una curiosidad de museo. Pero yo no le di importancia. Los nervios de la boda, pensé, ya se acostumbrarán a nuestras tradiciones. Al principio, todo parecía marchar bien. Paloma y Emilio se fueron a vivir a un departamento elegante en Coyoacán, y yo los visitaba los fines de semana. Llevaba mole que había preparado con los chiles que compraba en el mercado de Tepoztlán, tortillas hechas a mano, quelites frescos de mi huerta. Pero noté que Emilio apenas probaba mi comida. Siempre tenía alguna excusa, que estaba a dieta, que el picante le hacía daño, que había comido en el hospital. Mamá, ya sabes cómo son los doctores con la comida, me decía Paloma, cuando yo le preguntaba. Están muy conscientes de la nutrición y esas cosas. Pero algo en sus ojos me decía que había más que eso. Ann, el primer año fue de adaptación, me dije. En el segundo también. Pero cuando Paloma quedó embarazada, las cosas comenzaron a cambiar de manera que jamás imaginé. Emilio empezó a poner reglas extrañas, que nada de remedios caseros para Paloma, solo medicina científica, que nada de tés de hierbas, que eso eran supersticiones. Cuando le llevé un ramillete de ruda para colgar en la puerta y proteger al bebé, lo vi tirarlo discretamente. Alabas, doña Soledad, me dijo una tarde, con esa voz que usaba cuando quería sonar importante, espero que entienda que vamos a criar a nuestro hijo con métodos modernos. Nada de curanderismo ni creencias anticuadas. Se me heló la sangre. Curanderismo, creencias anticuadas. Estaba hablando de la sabiduría que mi bisabuela Tranquilina me había enseñado, de los conocimientos que habían sanado a generaciones de mujeres en mi familia. Cuando nació Sebastián, mi nieto hermoso, con esos ojitos negros como chapulines, yo quería hacerle su fajero como manda la tradición. Quería sobarlo con aceite tibio de oliva, quería cantarle las canciones de cuna que había cantado a Paloma. Pero Emilio no me dejaba. El pediatra dice que esas cosas pueden lastimarle la columna, me explicaba. Es mejor seguir las recomendaciones médicas. Yo me quedé callada, pero por dentro se me partía el alma. ¿Cómo era posible que lo que había funcionado durante siglos, de repente fuera peligroso? Conforme Sebastián crecía, las reglas de Emilio se volvieron más estrictas. Nada de dulces caseros, porque tenían demasiada azúcar. Nada de cuentos de la Llorona o del Nahual, porque traumatizaban a los niños. Nada de llevarlo al mercado conmigo porque era antihigiénico. Mi nieto, que ahora tiene 8 años, me miraba con curiosidad cuando yo llegaba a visitarlos. Quería acercarse, quería que le contara historias, quería probar mis quesadillas de flor de calabaza. Pero Emilio siempre intervenía. Sebastián, saluda a tu abuela de lejos. Recuerda lo que hablamos sobre los gérmenes. ¿Gérmenes? Mi nieto no podía abrazarme por miedo a los gérmenes. Me dolía tanto que había noches en que lloraba abrazando la almohada que había bordado Paloma cuando era pequeña,
pero la gota que derramó el vaso fue hace 3 meses, en el Compligos. Número 8. De Sebastián. Había preparado su pastel favorito, un bizcocho de chocolate con merengue, que le encantaba desde pequeñito. Llegué a su casa con mi regalo, una guitarra pequeña, que había mandado hacer especialmente para él, porque había notado que le gustaba la música en Sebastián. Corrió hacia mí, con los brazos abiertos. ¿Cómo hacen los niños cuando ven a su gente querida? Yo abrí los míos también, lista para recibir a mi tesoro más preciado. Pero entonces escuché la voz de Emilio, fría como piedra en Sebastián. No, Ann, ya hablamos de esto. Mi nieto se detuvo en seco, confundido. Me miró con esos ojos tristes que se me van a quedar grabados para siempre, y lentamente bajó los brazos. ¿Qué pasa, Prigan? Sintiéndome como si me hubieran dado un golpe en el estómago. En Emilio se aclaró la garganta con esa manera que tenía cuando iba a decir algo que consideraba muy importante. Doña Soledad, hemos decidido que es mejor limitar el contacto físico. Sebastián está en una edad en que debe aprender límites apropiados. No entendí nada. ¿Límites? ¿Para qué límites? Los niños necesitan entender que no todos merecen su confianza física, continuó. Y cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Estamos enseñándole a ser selectivo con sus afectos. ¿Selectivo con sus afectos? ¿Conmigo? Con su abuela, que lo había cuidado desde bebé, que había pasado noches en vela, cuando estaba enfermo, que había sido la primera en enseñarle a caminar en el patio de mi casa. No entiendo, Emilio, le dije, tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro se me desbarataba todo. Ann, soy su abuela. Precisamente por eso, me respondió, y lo que dijo después me quitó el aire de los pulmones. Los niños sufren más abuso de familiares que de extraños. Las estadísticas son claras. ¿Abuso? ¿Me estaba acusando de ser capaz de lastimar a mi nieto? Paloma estaba ahí parada, callada como estatua de sal, con los ojos llenos de lágrimas, que no se atrevía a derramar. Mi propia hija no me defendió. No dijo nada cuando su esposo prácticamente me acusó de ser un peligro para mí. Nieto, Ann, fui de esa casa con el corazón hecho pedazos, cargando el pastel que nadie había probado, y la guitarra que mi nieto no pudo recibir. Manejé las 2 horas de regreso a Tepoztlán, llorando como no había llorado desde que murió mi esposo, Florencio. Esa noche me senté en mi cocina, en la misma mesa donde había enseñado a Paloma a hacer tortillas, donde habíamos planeado su boda, donde había imaginado que algún día enseñaría a Sebastián los secretos de mi mole. Me pregunté qué había hecho mal, en qué momento había perdido a mi familia. Durante semanas no supe nada de ellos. Cada vez que llamaba, Paloma tenía prisa, algún compromiso, alguna cita médica de Sebastián. Las conversaciones se volvieron cada vez más breves y frías. Fue mi comadre Esperanza, la que vende flores en el mercado, quien me dio el consejo que cambiaría todo en Soledad. A veces hay que pelear por el amor. No te puedes quedar ahí, sentada llorando. Ese niño necesita a su abuela. Tenía razón. Decidí que no iba a permitir que Emilio me alejara de mi nieto sin dar batalla. Pero no una batalla de gritos y pleitos, sino una batalla inteligente. En primero, hablé con don Aurelio, el maestro jubilado del pueblo, que había estudiado psicología. Le conté mi situación, y él me explicó muchas cosas que no entendía. Soledad, me dijo, hay hombres que se sienten amenazados por las tradiciones familiares de sus esposas. Sienten que pierden control si no pueden dictar todas las reglas. Dalhood me explicó que lo de los gérmenes y el abuso eran excusas para aislar a Sebastián de mi influencia, porque Emilio veía mis tradiciones como competencia a su autoridad. Armada con esta información, desarrollé mi plan. Si Emilio quería ciencia, le daría ciencia. Investigué todo lo que pude sobre los beneficios del contacto físico entre abuelos y nietos. Imprimí estudios científicos que demostraban que los niños que tienen relaciones cercanas con sus abuelos son más seguros emocionalmente, tienen mejor autoestima y desarrollan mejor sus habilidades sociales. También investigué sobre la importancia de las tradiciones culturales en el desarrollo de la identidad. Encontré artículos de pediatras y psicólogos que hablaban de cómo los niños que conocen sus raíces culturales tienen mejor salud mental,
Pero no me quedé ahí. Fui más lejos. Descubrí que muchos remedios tradicionales que Emilio despreciaba tenían base científica comprobada. La manzanilla para calmar, la hierbabuena para la digestión, la ruda para repeler insectos. Investigué cada sin herba, cada tradición que practicaba mi familia. Un mes después de mi investigación, llegué a su casa un sábado por la mañana, pero esta vez iba preparada. Emilio, le dije, necesito hablar contigo. Como profesional de la salud, creo que te van a interesar. Estos estudios, le mostré las investigaciones sobre los beneficios del contacto con los abuelos. Vi cómo su expresión cambiaba conforme leía. Era su propio lenguaje, datos científicos que no podía refutar. Mira este estudio de Harvard, le dije, señalando una página. Los niños que tienen vínculos fuertes con sus abuelos tienen 20% menos probabilidades de desarrollar depresión en la adolescencia. Siguió leyendo While Continue, y aquí dice que el contacto físico apropiado con familiares cercanos libera oxitocina, que fortalece el sistema inmunológico del niño. Por primera vez en meses, Emilio no tenía una respuesta médica para contradecirme. Entonces, saqué mi segunda arma, los estudios sobre tradiciones culturales. Este es un estudio de Instituto Nacional de Psiquiatría, le dije, mostrándole otro papel. Los niños mexicanos que mantienen vínculos con sus tradiciones culturales tienen mejor rendimiento escolar y menor incidencia de problemas de conducta. Vi que Paloma había salido de la cocina y nos estaba escuchando. Sebastian también se había acercado, curioso por todos esos papeles. ¿De qué hablan?, preguntó mi nieto con esa inocencia que me partía el corazón. Tu abuela nos está enseñando cosas muy importantes, la dijo Emilio, y por primera vez en mucho tiempo. Su voz no sonaba hostil hacia mí, pero yo no había terminado. Saqué mi última carta. Emilio, también investigué sobre las plantas medicinales que uso. ¿Sabías que la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias comprobadas científicamente? ¿Que la hierbabuena contiene mentol, que es un relajante muscular natural? Le mostré estudios de universidades europeas sobre fitoterapia, sobre medicina tradicional mexicana. Vi cómo su perspectiva comenzaba a cambiar. La Organización Mundial de la Salud reconoce muchas de estas plantas como medicina complementaria válida. Continué. No es curanderismo, Emilio. Es medicina tradicional con base científica. Se quedó callado por mucho tiempo, leyendo todos los papeles que le había traído. Finalmente, levantó la vista hacia mí. No sabía nada de esto, admitió. En la facultad nos enseñaron a desestimar la medicina tradicional como superstición. No te culpo, le dije, sintiendo que la tensión comenzaba a disminuir. Pero mi familia ha sido sanadora durante generaciones. No lo hacemos por ignorancia, sino por conocimiento transmitido. Paloma se acercó entonces, y por primera vez en meses, me habló con la voz cálida de siempre. Mamá, nunca pensé que pudieras investigar todo esto. Una aprende lo que necesita aprender por amor, le respondí. Pero el momento más hermoso llegó cuando Sebastián, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó a su papá. ¿Ya puedo abrazar a mi abuela?, preguntó con esa voz pequeñita que me derritió el corazón. Emilio me miró, y por primera vez vi algo parecido a respeto en sus ojos. Sí, hijo, creo que tu abuela tiene mucho que enseñarnos a todos. Mi nieto corrió hacia mí y me abrazó con toda la fuerza de sus brazos pequeños. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa y las mías cayendo sobre su cabecita. Era como si recuperara una parte de mi alma que había estado perdida. Te mucho, abuela, me susurró al oído, y yo a ti, mi amor, y yo a ti, Ann. Desde ese día, todo cambió. Emilio comenzó a mostrar interés genuino por nuestras tradiciones. Me pidió que le enseñara sobre las plantas medicinales, que le explicara el razonamiento detrás de cada remedio. ¿Por qué le das manzanilla cuando le duele el estómago?, me preguntó una vez. Porque mi abuela me enseñó que la manzanilla calma los nervios del estómago, le expliqué. Y cuando un niño tiene dolor, muchas veces es por nervios o por haber comido demasiado rápido. Tiene sentido, admitió. Es medicina psicosomática. Le enseñé sobre el rompope casero que hacía para las toses.
sobre las infusiones de bugambilia, para la presión, sobre los baños de hierbas, para la piel irritada. Para cada remedio, él investigaba después y encontraba la base científica poco a poco. Emilio comenzó a valorar mi sabiduría tradicional. Incluso empezó a preguntarme consejos cuando Sebastián estaba enfermo. ¿Qué le darías tú para LA2s? Me consultaba Anne y yo le preparaba mi jarabe de guayaba con miel, explicándole por qué funcionaba, qué componentes tenía. Cada ingrediente en Paloma también cambió. Volvió a visitarme los fines de semana, trayendo a Sebastián para que aprendiera las tradiciones de su familia. Volvimos a hacer tamales juntas, a contarnos secretos, mientras amasábamos, a reírnos como anchis. Mamá, me dijo una tarde mientras molíamos chiles en el metate, perdóname por no haberte defendido. Tenía miedo de causar problemas en mi matrimonio. Mija, le respondí, yo también aprendí algo importante. A veces hay que saber explicar por qué nuestras tradiciones son valiosas, no solo esperarle que las respeten por antiguas. Mi nieto Sebastián se convirtió en el puente entre los dos mundos. Aprendía de su papá sobre anatomía y medicina moderna, pero también aprendía de mí sobre plantas y tradiciones. Le encantaba cuando le contaba las propiedades de cada hierba que cultivábamos en el huerto. Abuela, ¿es cierto que la ruda espanta a los malos espíritus? Me preguntó un día. Bueno, mijo, le expliqué. La ruda tiene un olor muy fuerte que espanta a los insectos y a algunos animales. Entonces, cuando nuestros antepasados decían que espantaba los malos espíritus, tal vez se referían a esos bichos que nos molestan, que... Inteligente, exclamó, corriendo a contarle a su papá mi explicación. Emilio se había vuelto mi aliado más inesperado. Un día llegó a mi casa con una sorpresa. Había comprado libros sobre medicina tradicional mexicana, escritos por doctores y científicos. Quiero aprender más, me dijo. Creo que la combinación de medicina moderna y tradicional puede ser muy poderosa. Incluso comenzó a recetar algunos remedios naturales a sus pacientes, siempre explicando la base científica detrás de cada uno. Pero lo que más me emocionó fue cuando organizó una plática en su hospital sobre medicina tradicional. Me invitó a mí como ponente. Doña Soledad va a hablarnos sobre fitoterapia tradicional mexicana. Me presentó ante un auditorio lleno de doctores y enfermeras. Yo, que nunca había hablado frente a tanta gente educada, temblaba como una hoja. Pero cuando comencé a contar sobre mi abuela Tranquilina, sobre los conocimientos que se habían transmitido de mujer a mujer en mi familia, sobre la sabiduría ancestral que había sanado a tantas generaciones, encontré mi voz. Les hablé de cada planta, de cada remedio, pero también de la importancia del amor y la paciencia en la sanación, de cómo un té preparado con cariño cura más que una pastilla tomada a la carrera. Al final, los doctores me aplaudieron de pie. Varios se acercaron después a preguntarme sobre remedios específicos, a pedirme que les enseñara más. Nunca pensé que aprendería tanto de una curandera, me dijo una doctora joven. No soy curandera, le respondí. Soy una mujer que ha aprendido a escuchar lo que la naturaleza nos enseña. Desde entonces, mi relación con Emilio se transformó completamente. Ya no me ve como una amenaza a su autoridad, sino como una aliada en el cuidado de la familia. Hemos aprendido a combinar sus conocimientos médicos con mi sabiduría tradicional, aun cuando Sebastián se enferma. Emilio lo revisa con sus instrumentos médicos, pero también me pregunta qué remedio casero podría... Cuando tiene pesadillas, su papá le explica qué pasa en el cerebro durante los sueños, pero yo le canto las canciones que ahuyentan los miedos. A mi nieto ha crecido en esa mezcla hermosa de ciencia y tradición. Es un niño curioso que puede explicar por qué funciona la penicilina, pero también sabe que la albahaca alivia el dolor de cabeza. Puede hablar sobre bacterias y virus, pero también conoce las historias de sus antepasados. Hace 2 semanas cumplí 69 años y mi familia organizó una fiesta preciosa en mi casa de Tepoztlán. Emilio llegó cargando un regalo especial, una colección de libros sobre medicina tradicional de diferentes culturas del mundo. Para que sigas investigando, me dijo con esa sonrisa que ahora sé que es genuina.
Pero el regalo más hermoso fue ver a Sebastián corriendo libre por mi patio, abrazándome cada vez que se le ocurría, sin miedo, sin restricciones, verlo ayudándome en la cocina, aprendiendo a hacer mole, preguntándome sobre cada ingrediente. Abuela, me dijo esa noche mientras lo acostaba en mi cuarto, ¿me vas a enseñar todo lo que sabías? Todo lo que pueda, mijo, le respondí, acariciando su cabecita, y tú vas a aprender mucho más que yo, porque vas a tener lo mejor de los dos mundos. Lo que aprendí de toda esta experiencia dolorosa es que a veces el amor no es suficiente. A veces necesitamos también sabiduría y estrategia para proteger lo que más queremos. Durante mucho tiempo me quedé callada, esperando que el respeto llegara solo por ser la abuela, por ser Mayoere, por haber criado a Paloma con tanto cariño, pero aprendí que en el mundo moderno, especialmente cuando se trata de personas educadas como Emilio, a veces hay que hablar su idioma, no para cambiar quiénes somos, sino para hacer que entiendan quiénes somos realmente. También aprendí que las tradiciones no son enemigas del progreso, pueden convivir, complementarse, fortalecerse mutuamente. Mi medicina tradicional no está peleada con la medicina moderna. Al contrario, pueden trabajar juntas para cuidar mejor a las personas. Pero lo más importante que aprendí es que nunca hay que rendirse en el amor. Cuando creía que había perdido a mi nieto para siempre, cuando pensé que Emilio lo iba a alejar de mí, definitivamente estuve tentada a quedarme en casa, a aceptar la derrota, a resignarme a ser solo una abuela de visitas espaciadas y abrazos prohibidos. No lo hice. Luché con las armas que tenía a mi inteligencia, mi determinación y la fuerza que solo puede dar el amor verdadero de una abuela por su nieto Ann, a todas las abuelas que se sienten rechazadas por sus familias, que sienten que sus tradiciones no son valoradas, que creen que el mundo moderno no tiene lugar para su sabiduría. Les digo esto, no se rindan, busquen maneras inteligentes de mostrar su valor, investiguen, aprendan el lenguaje que sus familias entienden, pero nunca dejen de ser quienes son. Nuestras tradiciones tienen valor porque han funcionado durante generaciones. Nuestra sabiduría es real porque viene de la experiencia. Nuestro amor es necesario porque los niños necesitan raíces tanto como necesitan a las nueras y yernos que tal vez lean esta historia. Les digo, a las suegras no somos enemigas, somos aliadas que queremos lo mejor para las mismas personas que ustedes aman. Denle una oportunidad a la sabiduría de los años, combínenla con sus conocimientos modernos, van a descubrir que juntos podemos cuidar mejor a nuestros hijos y nietos, y a todas las mujeres que han sentido que su amor no es suficiente, que han sido menospreciadas por sus conocimientos tradicionales, que han visto como otros tratan de alejarlas de sus seres queridos. Les digo, en el amor siempre encuentra un camino, pero a veces hay que construir ese camino con paciencia, con sabiduría, con estrategia. Mi historia cambió mi vida porque me enseñó que nunca es tarde para luchar por lo que amamos, pero que hay que hacerlo de manera inteligente. Me enseñó que las tradiciones y la modernidad pueden ser aliadas, no enemigas, y me enseñó que a veces, cuando parece que hemos perdido todo, estamos justo a punto de ganarlo de una manera más hermosa de la que habíamos imaginado. Ahora, cuando abrazo a mi nieto sin restricciones, cuando veo a Emilio preguntándome sobre remedios tradicionales, cuando Paloma viene a aprender mis recetas, sé que valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de dolor, porque el amor verdadero, mijas, siempre encuentra la manera de ganar. Déjame contarte más detalles de mi historia, porque hay tanto que quiero que entiendas sobre lo que viví, esos meses oscuros, cuando creí que había perdido a mi nieto para siempre. Cuando llegué a mi casa, después de ese cumpleaños desastroso, después de ver cómo Emilio le prohibía a Sebastián abrazarme, me senté en mi cocina y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi casa se sentía tan vacía, tan silenciosa. El pastel de chocolate que había hecho con tanto amor seguía ahí en la mesa, intacto, como un recordatorio doloroso de todo lo que había salido mal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada momento hermoso,
que había vivido. Con Minnie, recordé cuando tenía apenas 2 añitos, y se escapaba de los brazos de Paloma para correr hacia mí gritando, «Vuela, vuela», con esa vocecita que me derretía el corazón. Recordé las tardes que pasábamos en mi huerta, él con sus manitas pequeñitas ayudándome a regar las plantas de hierbabuena y manzanilla. «Abuela, ¿por qué esta huele rico?», me preguntaba, tocando cada hoja con la curiosidad infinita que tienen los niños. «¿Por qué es manzanilla, mijito? Cuando te duela la pancita, yo te hago un tecito con esto y se te quita todo el dolor», le explicaba yo, viendo cómo sus ojitos se abrían con asombro ante cada nueva información. Esos recuerdos me partían el alma. ¿Cómo era posible que Emilio viera peligro en esos momentos tan llenos de amor y ternura? Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Me despertaba temprano, como siempre, pero ya no tenía ganas de hacer nada. El weirdo se había descuidado, porque no tenía fuerzas para cuidarlo. Mis comadres del mercado notaron mi tristeza. «¿Qué te pasa, Soledad?», me preguntó doña Carmen, la que vende chiles secos. «Te veo muy apagada». Al principio no quise contarles nada. Me daba vergüenza admitir que mi propio yerno me había prácticamente acusado de ser un peligro para mi nieto. Pero mientras ayudaba a mi comadre Esperanza a acomodar sus ramos de cempasúchil, ya no pude guardarme el dolor. «Mi yerno no deja que Sebastián me abrace», les conté, y las palabras salieron entre sollozos. «Dice que es por higiene, pero yo sé que es porque no me considera digna de confianza». Las caras de mis comadres se transformaron de sorpresa a indignación. Doña Carmen se puso roja como chile piquín. «¿Cómo se atreve ese hombre a separarte de tu nieto? ¿Quién se cree que es? Y Dr. Lessex dice que todo lo que hacemos es anticuado, peligroso, que mi medicina tradicional es curanderismo». «¡Qué barbaridad!», exclamó mi comadre Luz. «Mi abuela curó a media población de Tepoztlán con sus remedios y nunca le hizo daño a nadie. Pero fue doña Remedios, la señora más sabia del mercado, la que me dijo algo que me abrió los ojos. Soledad, mija, ese hombre te tiene miedo». «¿Miedo? ¿Miedo de qué?». «Miedo de que tu nieto prefiera tu mundo al suyo. Miedo de que aprenda que hay sabiduría fuera de los libros de medicina. Los hombres como él creen que solo ellos saben cómo son las cosas». El sábado que decidí ir a casa de Paloma y Emilio, me levanté más temprano que nunca. Me arreglé con especial cuidado, me puse mi mejor vestido y me recogí el cabello en un chongo elegante. Quería verme respetable, profesional, digna de ser escuchada. Durante el camino a Ciudad de México, repasé mentalmente todo lo que iba a decir. Tenía mis argumentos bien organizados, mis evidencias científicas ordenadas, mi estrategia clara, pero por dentro, mi corazón latía como tambor de guerra. Cuando llegué a su departamento, Emilio se sorprendió de verme tan temprano. «Doña Soledad, no la esperábamos hasta más tarde». «Emilio», le dije con toda la firmeza que pude reunir, «necesito hablar contigo. Como padre de Sebastián y como profesional de la salud, creo que hay algunas cosas importantes que debes saber». Que Paloma salía de la cocina, curiosa por el tono formal de mi voz. Sebastián también apareció, corriendo hacia mí con esa sonrisa espontánea que me derretía el corazón, pero se detuvo al recordar las reglas de su papá. «Sebastián», le dije con voz suave, «saluda a tu abuela mientras tu papá y yo hablamos de cosas importantes». El niño se acercó tímidamente y me dio un beso en la mejilla, manteniéndose a prudente distancia, como le habían enseñado. Me partía el alma, pero sabía que pronto eso iba a cambiar. «Emilio», comencé, sacando el primer folder de mi bolsa, «como médico, seguramente conoces los estudios de la Universidad de Harvard sobre la importancia del contacto intergeneracional en el desarrollo infantil». Vi cómo su expresión cambiaba inmediatamente. Ya no era la mirada condescendiente de siempre, sino una mirada de sorpresa y curiosidad profesional. Le mostré el primer estudio, señalando las estadísticas más importantes. «Mira, aquí a los niños que tienen vínculos emocionales fuertes con sus abuelos muestran un 23% menos de síntomas de ansiedad y depresión durante la adolescencia». Emilio tomó los papeles y comenzó a leer con esa concentración intensa que ponen los médicos cuando revisan resultados de laboratorio.
Paloma se acercó también, leyendo por encima del hombro de su esposo. Este estudio lo hicieron con 5.000 familias durante 10 años. Continué. Es una muestra estadísticamente significativa. Sí, murmuró Emilio, sin levantar la vista. De los papeles, conozco esta metodología no es sólida. Entonces, saqué mi segunda arma, los estudios sobre medicina tradicional mexicana. Emilio, también quiero mostrarte algunas investigaciones sobre fitoterapia que tal vez no conozcas. Le mostré un artículo publicado en el Journal of Ethnopharmacology sobre las propiedades medicinales de la manzanilla. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa al leer los datos. ¿Sabías que la manzanilla contiene apigenina, un compuesto que se une a los receptores de benzodiazepinas en el cerebro y produce efectos ansiolíticos naturales? Le pregunté, usando el lenguaje técnico que había memorizado. No, admitió, leyendo más detalles del estudio. No sabía que hubieran hecho análisis bioquímicos tan detallados de plantas tradicionales mexicanas. Le mostré, estudio tras estudio, la hierbabuena y sus efectos antiespasmódicos comprobados clínicamente, el gordolobo y sus propiedades expectorantes, documentadas por neumólogos europeos, la ruda y sus compuestos repelentes de insectos, analizados por entomólogos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Mira esto, le dije, mostrándole un documento oficial. La Organización Mundial de la Salud tiene una lista de plantas medicinales reconocidas científicamente. El 70% de las plantas que uso en mis remedios están en esa lista. Emilio leía cada papel con creciente asombro. Era claro que nunca había visto la medicina tradicional desde una perspectiva científica. En la facultad le habían enseñado a descartar todo lo folclórico sin investigar realmente si tenía fundamento, pero lo más importante, continué, sacando mi folder más grueso, son estos estudios sobre identidad cultural en niños mexicano-americanos. Le mostré investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, de la Universidad de California, en Los Ángeles, de centros de investigación en Texas y Arizona. Todos llegaban a la misma conclusión. Los niños que mantienen conexión con sus tradiciones culturales desarrollan mayor autoestima, mejor rendimiento académico y menor incidencia de problemas de conducta. Este estudio en particular, le dije, señalando una página específica, siguió a 2.000 niños durante 15 años. Los que perdieron conexión con sus tradiciones familiares tuvieron 40% más probabilidades de desarrollar problemas de adicción en la adolescencia. Vi que Sebastián se había acercado durante mi presentación, fascinado por todos esos papeles y gráficas. Sus ojitos brillaban con curiosidad infantil. ¿De qué hablan?, preguntó con esa inocencia que me partía. Elcorza, tu abuela nos está enseñando cosas muy importantes sobre cómo cuidarte mejor. Le di yo a Emilio, y por primera vez en meses, su voz hacia mí no sonaba hostil. Pero yo aún no había terminado. Saqué mi último folder, estudios sobre el contacto físico en el desarrollo infantil. Emilio, quiero que veas esta investigación sobre oxitocina y vínculos afectivos. Le mostré estudios neurológicos que demostraban cómo el contacto físico, apropiado con familiares cercanos, estimula la producción de hormonas que fortalecen el sistema inmunológico, reducen el cortisol, la hormona del estrés, y promueven el desarrollo de vínculos emocionales saludables. Los niños que reciben abrazos regulares de sus abuelos, leí directamente del artículo, desarrollan mayor resistencia a enfermedades virales y bacterianas debido al fortalecimiento del sistema inmunológico causado por la liberación de oxitocina. Emilio dejó de leer y me miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No sabía nada de esto, admitió con una honestidad que me sorprendió. En la facultad nos enseñaron que la medicina tradicional era sinónimo de ignorancia y superstición. No te culpo, le dije, sintiendo que la tensión del ambiente comenzaba a disminuir. Pero mi familia no practica medicina tradicional por ignorancia, Emilio. La practicamos porque funciona, porque ha funcionado durante generaciones, porque hemos observado cuidadosamente sus efectos. Paloma, que había estado callada durante toda mi presentación, finalmente habló mamá. Nunca pensé que pudieras investigar todo esto. Y una madre
aprende lo que necesita aprender para proteger a su familia, le respondí. Y una abuela lucha con las armas que tenga para no perder a sus nietos. El momento más hermoso de esa mañana llegó cuando Sebastián, que había estado escuchando nuestra conversación con la fascinación que tienen los niños por las cosas que no entienden completamente, se acercó a su papá. Papá, le dijo con esa vocecita que me derretía el corazón, ya puedo abrazar a mi abuela. Los estudios dicen que es bueno para mi salud. Emilio se rió por primera vez en meses, y yo vi en esa risa al hombre que mi hija había conocido. Años atrás, antes de que el orgullo profesional construyera muros entre nosotros. Sí, hijo, me dijo mirándome directamente, creo que tu abuela tiene mucho que enseñarnos a todos nosotros. Sebastián corrió hacia mí como un pequeño huracán de alegría y me abrazó con toda la fuerza que tenían sus brazos pequeños. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa y las mías cayendo sobre su cabecita. Era como si una parte de mi alma, que había estado rota y perdida, finalmente regresara a su lugar. Te extrañé muchísimo, abuela, me susurró al oído con esa voz quebrada por la emoción. Y yo a ti, mi amor, le respondí, acariciando su cabello sedoso. Y yo a ti más que a nada en este mundo. Ese abrazo duró eternidades y al mismo tiempo duró apenas segundos. Cuando finalmente nos separamos, vi que Paloma también lloraba y que hasta Emilio tenía los ojos húmedos. Perdóname, doña Soledad, mi dillo Emilio, y en su voz había una humildad que nunca había escuchado antes. Creí que estaba protegiendo a Sebastián, pero lo estaba privando de algo muy valioso. No hay nada que perdonar, le dije. Tú amas a tu hijo tanto como yo. Amo a mi nieto. Solo estábamos viendo ese amor desde perspectivas diferentes. Desde ese día, todo cambió radicalmente en nuestra familia. Emilio no solo me permitió volver a abrazar a Sebastián libremente, sino que comenzó a mostrar un interés genuino y profundo por mis tradiciones y conocimientos. Una semana después de nuestra conversación, me llamó por teléfono. Doña Soledad, me dijo, Sebastián tiene una tos que no se le quita con el jarabe que le receté. ¿Podría preparar su remedio de guayaba con miel? Era la primera vez que me pedía ayuda profesionalmente, la primera vez que reconocía que mi medicina tradicional podía complementar sus conocimientos médicos. Por supuesto, mijo, le respondí, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en meses. Pero esta vez quiero explicarte exactamente por qué funciona y cómo lo preparas, para que tú también puedas hacerlo. Cuando llegué a su casa esa tarde, Emilio se sentó conmigo en la cocina, mientras yo preparaba el jarabe. Le expliqué cada paso del proceso, el razonamiento detrás de cada ingrediente. La guayaba tiene vitamina C natural y taninos que ayudan a reducir la inflamación de la garganta, le dije, mientras rallaba la fruta. La miel no es solo endulzante, también tiene propiedades antibacterianas y forma una capa protectora en la garganta irritada. ¿Y por qué lo cocinas a fuego lento?, me preguntó, tomando notas, como si fuera una clase de medicina. Porque el calor alto destruye algunos de los compuestos activos de la guayaba. Mi abuela siempre decía que la medicina tradicional requiere paciencia, y ahora entiendo que era porque necesitamos preservar las propiedades químicas de las plantas. Vi cómo los ojos de Emilio se iluminaban con comprensión. No era magia ni superstición, era química aplicada de manera intuitiva, conocimiento empírico refinado durante generaciones. San Sebastián se curó de la tos en 2 días, y desde entonces Emilio comenzó a consultarme regularmente sobre remedios tradicionales para problemas menores de salud. ¿Qué le darías a un niño que tiene problemas para dormir?, me preguntó una vez. Le preparé una infusión de tila con manzanilla, explicándole cómo ambas plantas contienen compuestos que promueven la relajación del sistema nervioso. Después él investigó por su cuenta y encontró estudios clínicos que respaldaban todo lo que yo le había dicho. Aunt Paloma también comenzó a cambiar su actitud hacia nuestras tradiciones. Volvió a visitarme los fines de semana, trayendo a Sebastián para que aprendiera las tradiciones culinarias de su familia. Mamá, me dijo una tarde,
mientras preparábamos tamales en mi cocina. Perdóname por no haberte defendido cuando Emilio te trataba mal. Tenía miedo de causar problemas en mi matrimonio. Mija, le respondí, amasando la masa de maíz con las manos que había heredado de mi madre y mi abuela. Yo también aprendí algo muy importante de toda esta experiencia. A veces no basta con tener razón. Hay que saber explicar por qué tenemos razón en un lenguaje que la otra persona pueda entender. Sebastián se había convertido en el puente perfecto entre nuestros dos mundos. Durante la semana, aprendía de su papá sobre anatomía, fisiología y medicina moderna. Los fines de semana conmigo aprendía sobre plantas medicinales, tradiciones culinarias y sabiduría ancestral. Abuela, me preguntó un día mientras caminábamos por mi huerto, ¿es verdad que la ruda espanta a los malos espíritus? Bueno, mijito, le expliqué, tocando las hojas aromáticas de la planta. La ruda tiene un olor muy fuerte que espanta a muchos insectos y a algunos animales pequeños. Entonces, cuando nuestros antepasados decían que espantaba a los malos espíritus, tal vez se referían a esas plagas que nos molestan y nos pueden enfermar. ¡Qué inteligente!, exclamó, corriendo hacia la casa para contarle a su papá mi explicación, en ver cómo mi nieto conectaba naturalmente la sabiduría tradicional con el conocimiento científico. Me llenaba de una alegría inmensa. Era la prueba de que ambos mundos no solo podían coexistir, sino fortalecerse mutuamente en Emilio. Se había convertido en mi aliado más inesperado y entusiasta. Un día llegó a mi casa cargando una caja llena de libros. Doña Soledad, me dijo con una sonrisa genuina, compré esta colección sobre medicina tradicional mexicana, escrita por investigadores de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Pensé que le interesaría leerlos. Había libros sobre fitoterapia, sobre la historia de la medicina tradicional en Mesoamérica, sobre los principios activos de las plantas mexicanas. Era como si me hubiera regalado un tesoro. Quiero aprender todo lo que pueda, me dijo. Creo que la combinación de medicina moderna con sabiduría tradicional puede ser muy poderosa para cuidar mejor a nuestros pacientes. Y lo decía en serio. Emilio comenzó a incorporar algunos remedios tradicionales en su práctica médica, siempre explicando a sus pacientes la base científica detrás de cada tratamiento. Para casos de ansiedad leve, comenzó a recomendar té de tila, junto con terapia psicológica para problemas digestivos menores. Sugería infusiones de hierbabuena, además de cambios dietéticos. A sus pacientes estaban encantados con este enfoque holístico, y varios de sus colegas comenzaron a preguntarle sobre medicina tradicional mexicana, pero el momento que más me emocionó fue cuando Emilio organizó una conferencia en su hospital sobre medicina integrativa y me invitó a participar como ponente experta en medicina tradicional mexicana. Doctores y enfermeras, me presentó ante un auditorio lleno de profesionales de la salud. Quiero presentarles a doña Soledad Vázquez, quien representa 4 generaciones de conocimiento en medicina tradicional mexicana. Ella nos va a hablar sobre fitoterapia y su aplicación clínica. Yo, que nunca había hablado frente a tanta gente educada, al principio temblaba como hoja en temporal, pero cuando comencé a contar la historia de mi bisabuela Tranquilina, sobre los conocimientos que habían pasado de mujer a mujer en mi familia durante más de un siglo, sobre la sabiduría ancestral que había sanado a tantas generaciones, encontré mi voz y mi confianza. Les hablé de cada planta que conocía, pero no solo de sus propiedades curativas, sino de la filosofía completa detrás de la medicina tradicional, de cómo observábamos cuidadosamente los efectos de cada remedio, de cómo ajustábamos las dosis según la edad y condición de cada persona, de cómo el amor y la paciencia eran ingredientes esenciales en cualquier tratamiento. La medicina tradicional no es solo dar plantas, les expliqué, es entender que cada persona es única, que el cuerpo y el espíritu están conectados, que la sanación verdadera incluye el bienestar emocional y social de la persona. Les conté sobre cómo preparábamos remedios específicos para mujeres embarazadas, diferentes de los que dábamos a ancianos o a niños, de cómo considerábamos no solo los síntomas físicos, sino el estado emocional, la situación familiar, la época del año. Cuando una madre me traía a su hijo con tos, les dije, yo no solo veía la tos, veía si el niño había estado triste,
si había cambios en la familia, si había comido algo que le hiciera daño. Todo eso influye en cómo se manifiesta la enfermedad y en qué remedio va a funcionar mejor. Al final de mi presentación, los médicos y enfermeras me aplaudieron de pie. Muchos se acercaron después para hacerme preguntas específicas, para pedirme que les enseñara más sobre plantas medicinales mexicanas. Doctora Soledad, me dijo una médica joven, usando un título que nadie me había dado, pero que se sentía hermoso al escucharlo. ¿Podría enseñarnos más sobre el uso de plantas para la ansiedad? Tengo muchos pacientes que prefieren tratamientos naturales, por supuesto, mija, le respondí. Pero recuerda que cada planta debe usarse con el mismo respeto y cuidado que cualquier medicina. La naturaleza es poderosa y debemos tratarla con sabiduría. Desde esa conferencia, mi vida cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. Varios hospitales comenzaron a invitarme para dar pláticas sobre medicina tradicional. Una universidad me pidió que participara en un programa de investigación sobre plantas medicinales mexicanas. Una editorial me propuso escribir un libro sobre mis conocimientos familiares, pero lo más hermoso de todo fue ver cómo mi relación con Emilio se transformó completamente. Ya no me veía como una amenaza ignorante a su autoridad médica, sino como una aliada valiosa en el cuidado de la salud de nuestra familia cuando Sebastián se enfermaba. Ahora teníamos un protocolo conjunto. Emilio lo revisaba con sus instrumentos médicos para descartar problemas serios, y yo preparaba remedios tradicionales para aliviar los síntomas y fortalecer su sistema inmunológico. Cuando el niño tenía pesadillas, su papá le explicaba qué pasaba en el cerebro durante los sueños, pero yo le cantaba las canciones ancestrales que calmaban los miedos nocturnos. A mi nieto creció en esa hermosa mezcla de ciencia moderna y sabiduría tradicional. A los 8 años podía explicar cómo funcionaba la penicilina contra las bacterias, pero también sabía que el té de manzanilla calmaba los nervios del estómago. Podía hablar sobre virus y anticuerpos con conocimiento científico, pero también conocía las historias de sus antepasados tarascos y el significado espiritual de las plantas sagradas. Abuela, me dijo una tarde, mientras ayudaba a regar las plantas de mi huerto medicinal, ¿tú crees que cuando sea grande pueda ser médico como mi papá, pero también curandero como tú? Por supuesto que sí, mijito, le respondí, viendo en sus ojos la curiosidad infinita que lo llevaría lejos en la vida. Tú vas a ser mejor que todos nosotros, porque vas a tener lo mejor de los dos mundos. Hace 2 semanas cumplí 69 años, y mi familia organizó una celebración preciosa en mi casa de Tepoztlán. Emilio llegó cargando un regalo especial, una colección de libros sobre medicina tradicional de diferentes culturas del mundo, para que siga investigando y aprendiendo. Doctora Soledad, me dijo con esa sonrisa genuina, que ahora sé que es real y permanente en Paloma, había preparado mi pastel favorito, de 3 leches, con duraznos. Sebastián llegó corriendo con un dibujo que había hecho para mí en una casa rodeada de plantas medicinales, con él y yo, trabajando juntos en el huerto. Es nuestra clínica del futuro, abuela, me explicó con esa seriedad adorable que tienen los niños cuando planean su vida adulta. Tú vas a enseñar sobre plantas, y yo voy a ser médico, y juntos vamos a curar a mucha gente. El regalo más hermoso de ese día fue ver a Sebastián corriendo libre por mi patio, abrazándome espontáneamente cada vez que se le ocurría, sin miedo, sin restricciones, sin las reglas absurdas que una vez habían amenazado con separarnos. Para siempre lo vi ayudándome en la cocina, aprendiendo a preparar mole con la paciencia que requieren las tradiciones auténticas, preguntándome sobre el significado y la historia de cada ingrediente que usábamos. Abuela, me dijo esa noche mientras lo acostaba en el cuarto que había sido de su mamá cuando era niña, ¿me vas a enseñar todo lo que sabes sobre plantas y remedios? Todo lo que pueda, mi amor, le respondí, acariciando su cabecita que olía a champú de manzanilla. Pero tú vas a aprender mucho más que yo, porque vas a combinar mi sabiduría con todos los conocimientos modernos que te van a enseñar en la escuela y en la universidad. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cocina a reflexionar sobre todo lo que había vivido
durante esos meses difíciles, cuando creí que había perdido a mi nieto para siempre. Lo que aprendí de esa experiencia, dolorosa pero transformadora, es que a veces el amor no es suficiente para mantener unida a una familia. A veces necesitamos también sabiduría, estrategia, paciencia y la humildad para aprender idiomas nuevos sin perder nuestra esencia. Durante mucho tiempo me quedé callada y dolida, esperando que el respeto llegara automáticamente por ser la abuela, por ser mayor, por haber criado a Paloma con tanto sacrificio y cariño. Pero aprendí que en el mundo moderno, especialmente cuando tratamos con personas muy educadas, que tienen sus propios sistemas de creencias, a veces hay que hacer el esfuerzo de traducir nuestra sabiduría a términos que ellos puedan entender y valorar, no para cambiarnos o negar quiénes somos, sino para construir puentes de comunicación que nos permitan compartir lo mejor de nuestros mundos. También aprendí que las tradiciones ancestrales y el conocimiento científico moderno no son enemigos naturales, al contrario, pueden complementarse, fortalecerse mutuamente y crear algo más poderoso que cualquiera de los dos. Por separado, mi medicina tradicional no compite con la medicina moderna. Los remedios de plantas no reemplazan a los antibióticos cuando son necesarios, los acompañan para crear tratamientos más completos y humanos. Pero lo más importante que aprendí es que nunca, jamás, hay que rendirse cuando se trata del amor verdadero. Cuando creía que había perdido a mi nieto, definitivamente. Cuando pensé que Emilio lo iba a alejar de mí para siempre. Estuve tentada muchas noches a quedarme en mi casa llorando, a aceptar la derrota, a resignarme a ser solo una abuela de visitas controladas y abrazos prohibidos. Gracias a Dios, no lo hice. Luché con las únicas armas que tenía: mi inteligencia, mi determinación inquebrantable, mi capacidad de aprender cosas nuevas a los 69 años, y la fuerza sobrenatural que solo puede dar el amor incondicional de una abuela por su nieto Ann. A todas las abuelas que lean esta historia y se sientan identificadas con mi dolor, que sientan que sus familias las han rechazado, que crean que sus tradiciones no son valoradas por las nuevas generaciones, que piensen que el mundo moderno no tiene lugar para su sabiduría ancestral, les digo esto desde lo más profundo de mi corazón: no se rindan. Nunca. Busquen maneras inteligentes y creativas de demostrar su valor. Investiguen, aprendan el lenguaje que sus familias entienden y respetan, pero nunca, jamás, dejen de ser quienes son, en esencia. Nuestras tradiciones milenarias tienen un valor incalculable, porque han funcionado durante generaciones innumerables. Nuestra sabiduría es real y poderosa, porque viene de la experiencia vivida, de la observación cuidadosa, del amor puesto en práctica día tras día. A nuestro cariño de abuelas es absolutamente necesario en este mundo tan acelerado. Porclos, niños necesitan raíces profundas, tanto como necesitan alas para volar alto. A las nueras y yernos que tal vez lean mi historia, les digo con todo respeto, pero también con toda firmeza: a las suegras no somos sus enemigas naturales. Somos sus aliadas potenciales, mujeres que queremos exactamente lo mismo que ustedes quieren, a lo mejor para las personas que ambos amamos. Den él una oportunidad real y genuina a la sabiduría que viene con los años. Combinen nuestros conocimientos tradicionales con su educación moderna, su tecnología avanzada, sus métodos científicos. Van a descubrir que juntos, trabajando en equipo, en lugar de compitiendo, podemos cuidar mucho mejor a nuestros hijos y nietos. Los niños no necesitan elegir entre la tradición y la modernidad. Pueden tener ambas, y de hecho las necesitan ambas para crecer como seres humanos completos y equilibrados. Y a todas las mujeres de cualquier edad que han sentido que su amor no es suficiente, que han sido menospreciadas por sus conocimientos prácticos, que han visto como otros intentan alejarlas
de sus seres más queridos. Les digo con la convicción que me ha dado esta experiencia transformadora en el amor verdadero, siempre encuentra un camino para triunfar, pero a veces hay que construir ese camino con paciencia infinita, con sabiduría estratégica, con la humildad para aprender cosas nuevas sin perder nuestra autenticidad. A veces hay que pelear batallas que parecen imposibles de ganar, usando armas que nunca habíamos usado antes. Mi historia cambió mi vida para siempre, porque me enseñó que nunca es tarde para luchar inteligentemente por lo que más amamos en este mundo. Me enseñó que la edad no es una limitación para aprender idiomas nuevos, métodos diferentes, maneras creativas de comunicar. Verdades ancestrales me enseñó que las tradiciones sagradas y la ciencia moderna pueden ser aliadas poderosas en lugar de enemigas irreconciliables. Y me enseñó que a veces, justo cuando parece que hemos perdido todo lo que más valor tiene para nosotros, estamos a punto de ganarlo de una manera más hermosa, más sólida y más duradera de lo que jamás habríamos podido imaginar. Se quedó callado por mucho tiempo, leyendo todos los papeles que le había traído. Finalmente, levantó la vista hacia mí. No sabía nada de esto, admitió. En la facultad, nos enseñaron a desestimar la medicina tradicional como superstición. No te culpo, le dije, sintiendo que la tensión comenzaba a disminuir. Pero mi familia ha sido sanadora durante generaciones. No lo hacemos por ignorancia, sino por conocimiento transmitido. Paloma se acercó entonces, y por primera vez en meses, me habló con la voz cálida de siempre mamá. Nunca pensé que pudieras investigar todo esto. Una aprende lo que necesita aprender, por amor. Le respondían, pero el momento más hermoso llegó cuando Sebastián, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó a su papá. ¿Ya puedo abrazar a mi abuela?, preguntó con esa voz pequeñita que me derritió el corazón. Emilio me miró, y por primera vez vi algo parecido a respeto en sus ojos. Ansí, creo que tu abuela tiene mucho que enseñarnos a todos. Mi nieto corrió hacia mí y me abrazó con toda la fuerza de sus brazos pequeños. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa y las mías cayendo sobre su cabecita. Era como si recuperara una parte de mi alma que había estado perdida ante. Extrañé mucho, abuela, me susurró al oído, y yo a ti, mi amor, y yo a ti. Desde ese día, todo cambió. Emilio comenzó a mostrar interés genuino por nuestras tradiciones. Me pidió que le enseñara sobre las plantas medicinales, que le explicara el razonamiento detrás de cada remedio. ¿Por qué le das manzanilla cuando le duele el estómago?, me preguntó una vez. Porque mi abuela me enseñó que la manzanilla calma los nervios del estómago, le expliqué. Y cuando un niño tiene dolor, muchas veces es por nervios o por haber comido demasiado rápido. Tiene sentido, admitió. Es medicina psicosomática. Le enseñé sobre el rompope casero que hacía para las toses, sobre las infusiones de bugambilia, para la presión, sobre los baños de hierbas, para la piel irritada. Para cada remedio, él investigaba después y encontraba la base científica. Poco a poco, Emilio comenzó a valorar mi sabiduría tradicional. Incluso empezó a preguntarme consejos cuando Sebastián estaba enfermo. ¿Qué le darías tú para LA2s? Me consultaba Anne y yo le preparaba mi jarabe de guayaba con miel, explicándole por qué funcionaba, qué componentes tenía cada ingrediente. Paloma también cambió. Volvió a visitarme los fines de semana, trayendo a Sebastián para que aprendiera las tradiciones de su familia. Volvimos a hacer tamales juntas, a contarnos secretos, mientras amasábamos, a reírnos, como anchis. Mamá me dijo una tarde, mientras molíamos chiles en el metate, perdóname por no haberte defendido. Tenía miedo de causar problemas en mi matrimonio. Mija, le respondí, yo también aprendí algo importante. A veces hay que saber explicar por qué nuestras tradiciones son valiosas, no solo esperarle que las respeten por antiguas. Mi nieto Sebastián se convirtió en el puente entre los dos mundos. Aprendía de su papá sobre anatomía y medicina moderna, pero también aprendía de mí sobre plantas y tradiciones. Le encantaba cuando le contaba las propiedades de cada hierba que cultivábamos en el huerto. Abuela,
¿Es cierto que la ruda espanta los malos espíritus? Me preguntó un día. Bueno, mijo, le expliqué, la ruda tiene un olor muy fuerte que espanta a los insectos y algunos animales. Entonces, cuando nuestros antepasados decían que espantaba a los malos espíritus, tal vez se referían a esos bichos que nos molestan, que... Intelligent, exclamó, corriendo a contarle a su papá mi explicación. Emilio se había vuelto mi aliado más inesperado. Un día llegó a mi casa con una sorpresa. Había comprado libros sobre medicina tradicional mexicana, escritos por doctores y científicos. Quiero aprender más, me dijo. Creo que la combinación de medicina moderna y tradicional puede ser muy poderosa. Incluso comenzó a recetar algunos remedios naturales a sus pacientes, siempre explicando la base científica detrás de cada uno. Pero lo que más me emocionó fue cuando organizó una plática en su hospital sobre medicina tradicional. Why me? Invitó a mí, como ponente, Doña Soledad va a hablarnos sobre fitoterapia tradicional mexicana. Me presentó ante un auditorio lleno de doctores y enfermeras, yo, que nunca había hablado frente a tanta gente educada, temblaba como una hoja. Pero cuando comencé a contar sobre mi abuela Tranquilina, sobre los conocimientos que se habían transmitido de mujer a mujer en mi familia, sobre la sabiduría ancestral que había sanado a tantas generaciones, encontré mi voz les. Hablé de cada planta, de cada remedio, pero también de la importancia del amor y la paciencia en la sanación, de cómo un té preparado con cariño cura más que una pastilla tomada a la carrera. Al final, los doctores me aplaudieron de pie. Varios se acercaron después a preguntarme sobre remedios específicos, a pedirme que les enseñara más. Nunca pensé que aprendería tanto de una curandera, me dijo una doctora joven. No soy curandera, le respondí. Soy una mujer que ha aprendido a escuchar lo que la naturaleza nos enseña. Desde entonces, mi relación con Emilio se transformó completamente. Ya no me ve como una amenaza a su autoridad, sino como una aliada en el cuidado de la familia. Hemos aprendido a combinar sus conocimientos médicos con mi sabiduría tradicional, aun cuando Sebastián se enferma. Emilio lo revisa con sus instrumentos médicos, pero también me pregunta qué remedio casero podría ayudarle cuando tiene pesadillas. Su papá le explica qué pasa en el cerebro durante los sueños, pero yo le canto las canciones que ahuyentan los miedos a mi nieto. Ha crecido en esa mezcla hermosa de ciencia y tradición. Es un niño curioso que puede explicar por qué funciona la penicilina, pero también sabe que la albahaca alivia el dolor de cabeza. Puede hablar sobre bacterias y virus, pero también conoce las historias de sus antepasados. Hace 2 semanas cumplí 69 años, y mi familia organizó una fiesta preciosa en mi casa de Tepoztlán. Emilio llegó cargando un regalo especial, una colección de libros sobre medicina tradicional de diferentes culturas del mundo, para que sigas investigando, me dijo con esa sonrisa, que ahora sé que es genuina, pero el regalo más hermoso fue ver a Sebastián corriendo libre por mi patio, abrazándome cada vez que se le ocurría, sin miedo, sin restricciones, verlo ayudándome en la cocina, aprendiendo a hacer mole, preguntándome sobre cada ingrediente. Abuela, me dijo esa noche mientras lo acostaba en mi cuarto, ¿me vas a enseñar todo lo que sabías? Todo lo que pueda, mijo, le respondí, acariciando su cabecita. Y tú vas a aprender mucho más que yo, porque vas a tener lo mejor de los 2 mundos. Lo que aprendí de toda esta experiencia dolorosa es que a veces el amor no es suficiente. A veces necesitamos también sabiduría y estrategia para proteger lo que más queremos. Durante mucho tiempo me quedé callada, esperando que el respeto llegara solo por ser la abuela, por ser Mayo R, por haber criado a Paloma con tanto cariño, pero aprendí que en el mundo moderno, especialmente cuando se trata de personas educadas, como Emilio, a veces hay que hablar su idioma, no para cambiar quiénes somos, sino para hacer que entiendan quiénes somos realmente. También aprendí que las tradiciones no son enemigas del progreso, pueden convivir, complementarse, fortalecerse mutuamente. Mi medicina tradicional no está peleada con la medicina moderna. Al contrario, pueden trabajar juntas para cuidar mejor a las personas. Pero lo más importante que aprendí es que nunca
hay que rendirse en el amor. Cuando creía que había perdido a mi nieto para siempre, cuando pensé que Emilio lo iba a alejar de mí, definitivamente, estuve tentada a quedarme en casa, a aceptar la derrota, a resignarme a ser solo una abuela de visitas espaciadas y abrazos prohibidos. No lo hice. Luché con las armas que tenía Anne, mi inteligencia, mi determinación y la fuerza que solo puede dar el amor verdadero de una abuela por su nieto Anne. A todas las abuelas que se sienten rechazadas por sus familias, que sienten que sus tradiciones no son valoradas, que creen que el mundo moderno no tiene lugar para su sabiduría, les digo esto: no se rindan. Busquen maneras inteligentes de mostrar su valor. Investiguen, aprendan el lenguaje que sus familias entienden. Pero nunca dejen de ser quienes son. Nuestras tradiciones tienen valor porque han funcionado durante generaciones. Nuestra sabiduría es real porque viene de la experiencia. Nuestro amor es necesario porque los niños necesitan raíces tanto como necesitan a las nueras y yernos que tal vez lean esta historia. Les digo, a las suegras, no somos enemigas, somos aliadas que queremos lo mejor para las mismas personas que ustedes. Aman, denle una oportunidad a la sabiduría de los años, combínenla con sus conocimientos modernos. Van a descubrir que juntos podemos cuidar mejor a nuestros hijos y nietos, y a todas las mujeres que han sentido que su amor no es suficiente, que han sido menospreciadas por sus conocimientos tradicionales, que han visto cómo otros tratan de alejarlas de sus seres queridos. Les digo, el amor siempre encuentra un camino, pero a veces hay que construir ese camino con paciencia, con sabiduría, con estrategia. Mi historia cambió mi vida, porque me enseñó que nunca es tarde para luchar por lo que amamos, pero que hay que hacerlo de manera inteligente. Me enseñó que las tradiciones y la modernidad pueden ser aliadas, no enemigas. Y me enseñó que a veces, cuando parece que hemos perdido todo, estamos justo a punto de ganarlo de una manera más hermosa de la que habíamos imaginado ahora. Cuando abrazo a mi nieto sin restricciones, cuando veo a Emilio preguntándome sobre remedios tradicionales, cuando Paloma viene, aprenden mis recetas, sé que valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de dolor, porque el amor verdadero, mijas, siempre encuentra la manera de ganar. Déjame contarte más detalles de mi historia, porque hay tanto que quiero que entiendas sobre lo que viví esos meses oscuros, cuando creí que había perdido a mi nieto para siempre, cuando llegué a mi casa después de ese cumpleaños desastroso. Después de ver cómo Emilio le prohibía a Sebastián abrazarme, me senté en mi cocina y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi casa se sentía tan vacía, tan silenciosa. El pastel de chocolate que había hecho con tanto amor seguía ahí en la mesa, intacto, como un recordatorio doloroso de todo lo que había salido mal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, recordando cada momento hermoso que había vivido. Mini, recordé cuando tenía apenas 2 añitos y se escapaba de los brazos de Paloma para correr hacia mí gritando: «¡Vuela! ¡Vuela!», con esa vocecita que me derretía el corazón. Recordé las tardes que pasábamos en mi huerta, él, con sus manitas pequeñitas, ayudándome a regar las plantas de hierbabuena y manzanilla.